Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar la gran final que termina con el primer campeonato de Once Deportivo en el fútbol salvadoreño. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Así que, dicho eso, Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Arrancamos con las alineaciones. El conjunto de Club Deportivo FAS se presentaba con lo esperado, únicamente a la espera, todos estábamos, de si Brian Tamacas iba a poder jugar el partido, hecho que sí lo logró hacer. Kevin Caravante salió en portería, Matías Goyeni, Edson Meléndez, Rudy Clavel y Brian Tamacas fueron los defensores. Rodrigo Rivera y José Portillo hicieron la doble mancuerna de pivotes en el centro del campo. Línea de mediapuntas para Brian Ríos, que quizás fue la principal novedad porque le terminó sacando el puesto a Samuel Rosales. Creo que en este sentido entendíamos que con Brian se iba a buscar un poquito más de desparpajo que equilibrio que había logrado Samuel Rosales en el anterior encuentro. Jonathan Nolasco y Rafael Tejada y Emiliano Villar en la punta del ataque. Realmente, salvo Brian Ríos, que podía ser esperado, ¿no? Porque entre él y Samuel Rosales estaba el hecho de debatirse el once titular. Pero luego todo era lo esperado en Club Deportivo FAS. O sea, me parece que la Chochera mantuvo ese 4-2-3-1, pero sí con Brian Ríos, con la intención de demostrar que iba a buscar un poquito más el partido, hecho que ya lo habíamos mencionado incluso en la previa, que FAS tenía un peso ya en esta final por todo lo que representa históricamente y por el equipo que tenía enfrente, que bueno, era un novato en las finales. Entonces FAS estaba un poquito más comprometido a ir al ataque sin ser un kamikaze, ¿no? Sin tampoco poner demasiadas piezas ofensivas y decir que se iba a desbaratar yéndose a buscar el encuentro, sino haciéndolo con mesura, pero con algunos ajustes claves para ser un poquito más ofensivo. En el caso de Once Deportivo, respecto a lo que hubo en semifinales, sí hubo un cambio, pero a lo esperado creo que salió exactamente como lo esperábamos el profesor Eric Dawson Prado, con Gerson López en la portería, línea de 4 para Diego Chávez, Miguel Murillo, Jorge Cruz y Eduardo González. El cambio está en que Edwin Velázquez jugó de central en el anterior partido y Jorge Cruz lo hizo de mediocampista defensivo. Ahora Jorge volvía a su mejor posición, obviamente en el partido más clave donde debía tener solidez el tanque fronterizo. En el centro del campo volvía Ángel Ortega con Carlos Sansora y César Flores para hacer ese tridente en el centro del campo, siendo Ángel el más retrasado, Flores y Sansora los que tenían que ser encargados de hacer fluir el juego del tanque fronterizo. Por los costados, Jamal Williams por izquierda y José Paulino, que terminó ganando esa carrera por ser el juvenil del equipo por derecha, y Josué el Torito Rivera en el ataque. Un 4-3-3 que le ayudaba a tener mucha intensidad en el campo, el fluidez con el balón y luego teniendo que activar a Jamal y Rivera para ser los que llevaran la ofensiva del equipo. Puestas las alineaciones, el primer tiempo para mí lo arranca bastante mejor FAS con la presión, porque Once Deportivo quería salir jugando con la pelota dominada desde atrás y lo demostraba entregándole el balón a Jorge Cruz y que éste empezara a buscar las primeras líneas de pase receptoras. Pero se le fue complicando en los 2 primeros minutos a Once Deportivo esta idea que intentaba, porque Club Deportivo FAS fue a presionar muy arriba en el encuentro, evitando comodidad en la salida de Once Deportivo y sobre todo obligándole a jugar en largo, recuperando muchas pelotas, casi que todas las segundas pelotas en el proceso, y a partir de ahí siendo más controlador del juego. Y Once Deportivo tenía un problema, que como tenía muchas piezas abajo tratando de ayudar en salida, al momento en el que salía largo o perdía el duelo o ganaba una peinada de cabeza, pero las piezas en ofensiva estaban demasiado lejos entre ellas. Entonces siempre la segunda pelota, esa prolongación, terminaba siendo para Club Deportivo FAS. Esto le permite al cuadro santaneco tener un control en el juego que le ayudó sobre todo a posicionarse en campo rival, porque estaba moviendo bien la pelota luego en esos primeros pases de progresión, pero no tenía claridad en las ofensivas. En la primera parte creo que solo hay un disparo a marco, que es de Brian Ríos, ya casi al minuto 40 y tantos, 41 más o menos, y esto te hablaba de lo difícil que estaba siendo para FAS no controlar el partido, porque el control estaba siendo muy claro,
pero sí ya al momento de estar en el último tercio, la dificultad que había para generar espacios sobre Once Deportivo, porque el equipo aguachapaneco se replegaba, se reculaba sobre su propia portería, estaba muy cerca de su guardameta, entonces esto hacía que hubiese muy poquitos espacios como para poder clarificar las jugadas. Once Deportivo se defendía bien, a veces con un poquito más de sufrimiento de lo esperado, pero no concedía muchas oportunidades. Y sobre el final del primer tiempo llega lo que para mí debería considerarse una lesión histórica para Once Deportivo. Ojo, ninguna lesión es buena, entendámoslo así, y menos cuando se te lesiona Gerson López, que para mí fue el mejor portero de la segunda vuelta y el mejor portero de la liguilla también. Ya no lo puedes utilizar para el resto del partido. Ingresa César Melara, que no había jugado desde la jornada 11 prácticamente de la fase regular, tenía bastante de no jugar, a sus 20 años enfrentando una situación de esta instancia. O sea, realmente el panorama invitaba a tener dudas por parte del guardameta aguachapaneco. Incluso Eric Dawson Prado dice post entrevista que él le dice que entre concentrado, no sabía lo que Dios le tenía deparado para la final, pero debía entrar lo más concentrado posible al partido, y termina siendo un cambio que a Once Deportivo le rindió, aunque ya llegaremos a eso. El primer tiempo termina sin goles y la segunda parte FAS comienza de la misma manera el segundo tiempo, dominando así como lo hizo en la primera parte y encontrando un gol bastante temprano, podríamos decirlo, en la segunda etapa por parte de Brian Ríos, en un centro que no puede cortar la defensa aguachapaneca, un control orientado sutil pero suficiente para que Brian tenga ese segundo más para poder disparar y luego colocando muy bien su disparo para evitar que César Melara pudiese llegar. Era el 1-0 que le daba ventaja a FAS, pero también el 1-0 que para mí cambia todo el partido porque le hace clic a Eric Dawson Prado y hace ajustes. Inmediatamente manda a Kemal Malcolm y a Luis el Turbito Vázquez a la cancha y hace un cambio en el medio campo, que Josué Rivera de delantero centro pase a ser centrocampista y Jamal Williams juegue de 9. Esto le permitió más intensidad al Once Deportivo en el centro del campo para ganar duelos, fue soltando e involucrando más en el juego con pelota a Carlos Sansora y César Flores y le permitió dar mejores pases progresivos, encontrarlos de ataque. Kemal Malcolm la verdad es que ingresa bien en el sentido de que es muy encarador y va a buscar a un Brian Tamacas que sabíamos que no estaba al 100% y en alguna jugada se nota porque lo desborda bastante fácil el jamaicano, y a poco después de que ingresan los dos jugadores de recambio son los que generan la jugada para el gol. Kemal desbordando y mandando el centro y luego el Turbito Vázquez escapándose de Matías Goyeni y anticipando a Edson Meléndez para marcar el 1-1. Pero, a ver, yo creo que este 1-1 FAS lo digiere muy mal, porque es verdad que el tramo final del partido se alterna orden y caos en el centro del campo, pero con Once Deportivo claramente por encima del conjunto tigrillo ya para esta etapa final, porque si había caos era porque ellos estaban muy tensos para ir hacia el ataque, y cuando había calma en el partido era porque ellos también eran los que le ponían un poquito más de temple al encuentro y sabían cómo progresar y cómo hacer daño. De hecho, a mi juicio se quedan cerca con un cabezazo de Kemal Malcolm que no le puede dar potencia ni dirección frente a Kevin Caravantes, que perfectamente pudo haber sido el segundo gol del partido y ahí acabarse el encuentro en los 90 minutos. Pero quedan 1-1, se van al tiempo extra y para mí la gran pregunta de toda prórroga es quién llega mejor físicamente al partido. Y la respuesta estaba clara porque Once Deportivo había hecho un muy buen segundo tiempo. Para mí, mejor el segundo tiempo de Once Deportivo que el primer tiempo de FAS en cuanto a dominio, en cuanto a generación, en cuanto a encontrarle las costuras a tu rival. Y el tiempo extra lo arrancan con esa inercia física, pero también mental, no solo por parte del tanque, sino también de FAS, que para mí se notaba muy desconcentrado. Tejada y Villar no lograron volver a conectarse en el juego en ese tramo desde el 1-1, perdón, hasta que Once Deportivo marca el segundo gol de su equipo. Ya en el tiempo extra es un centro de Eduardo González que para mí hay mala fortuna porque Edson Meléndez peina tratando de sacar y ese leve desvío saca a Rudy Clavel de la jugada, le permite a Jamal Williams hacer un control muy difícil, pero lo realiza el trinitense y luego define para marcar el 1-2 en el partido.
que a la postre terminaría cerrando el encuentro en cuanto al marcador, pero no el partido en cuanto a historia, porque aquí ya con el 1-2 FAS se va totalmente encima. Once Deportivo, creo yo, como era lógico, un equipo inexperto en este tipo de instancias, los nervios fueron apareciendo, ya no era capaz de oxigenar en jugadas, todo era despejar, se equivocaba en trazos hacia el ataque que le pudieron haber servido para marcar el 1-3, y básicamente FAS controló a partir de ahí hasta el final del segundo tiempo extra. Y también condiciona mucho la lesión de Miguel Murillo, porque hace que tenga que ingresar Gio Ávila, que había tenido muy poquitos partidos en el torneo y que le toca que enfrentar a los César Melara esta situación tan difícil. Se notó que llegaba sin rodaje porque hubo varias jugadas en las que no pudo cortar como se debía, poco a poco se fue metiendo en el partido, pero todo esto creo que le daba síntomas a FAS de poder crecer en el encuentro. El final del partido es FAS acumulando muchos jugadores en campo de Once Deportivo, el cuadro aguachapaneco defendiéndose y centro, disparos desde todos los lados. Melara hizo 3 tapadas valor gol de muy buena calidad. Hay un poste del conjunto santaneco, hay una chilena que se va muy cerca pero que no termina entrando, un par de disparos que se fueron a centímetros de los postes, o sea, casi que parecía como lo que se suele hablar de la suerte del campeón, ¿no? Que la pelota no quería entrar, y Once Deportivo también tuvo una para poder definir el partido, el único contragolpe que terminan generando, en donde César Flores estrelló el balón sobre el poste derecho que defendía Kevin Caravantes. El marcador no se volvió ya no se logró mover. Melara cerró muy bien, Jorge Cruz hizo un cierre de partido heroico y la pelota no le quiso entrar al Club Deportivo FAS, con el que se definió el primer título para el equipo aguachapaneco. Así que desde aquí queremos felicitar a Once Deportivo por una gran campaña que cierran con el título. Obviamente hay que mencionar a los que fueron los mejores jugadores del partido, por lo menos para mí. Yo creo que el MVP absoluto es César Melara. Ingresó bien al encuentro, creo que va ganando confianza, es curioso, pero como no tiene mucho trabajo en los primeros minutos, va ganando confianza a partir de eso, de sentir seguridad él primero, de que su equipo le estaba respaldando en todo momento, y cuando a él le tocó que ser el respaldo del equipo es que estuvo a la altura. 3 tapadas valor gol, salió bien a todas las pelotas por arriba, no tuvo ni un tan solo error César Melara en el encuentro, que fue algo que me sorprendió, pero que bueno, Eric Dobson Prado también creo que le termina convenciendo la gran final del guardameta. Jorge Cruz para mí hizo, Jorge Cruz y Rudy Clavel, cada uno a su manera. Para mí Jorge medio punto por encima porque tuvo que defender más, pero los dos hicieron una final espectacular, cada uno en su respectiva zona. Jorge Cruz para mí con esta final dejó claro que es candidato al MVP del torneo, seguramente, y eso ya lo definiremos en unos días, pero seguramente tendría que ser el MVP del torneo. Rudy Clavel dio una gran versión, creo que estuvo a la altura de lo que la final le pedía. Y menciones especiales, Kemal Malcolm, porque para mí fue un cambio ganador completamente, o sea, da la asistencia para el primer gol de Once Deportivo, que a la postre es lo que lo lleva al tiempo extra, y también para mí por lo menos fue el jugador más enchufado en el ataque en el tiempo que estuvo en el campo de juego. Y el Torito Rivera, que más que su versión de delantero es su versión de mediocampista. Ahí empieza la remontada de Once Deportivo, con ese ajuste en el centro del campo y demostrándonos que Eric Dobson Prado con la pizarra es impresionante. Es por eso que ya llegadas las conclusiones, para mí esa tiene que ser la primera. El ajuste de la pizarra fue fundamental para que Once Deportivo ganase el encuentro. La Chochera tenía más experiencia y ahí Eric Dobson Prado no le podía equilibrar el partido. Pero donde sí podía llegarle a equilibrar era en ese jugar la pizarra, en ese entender cómo debías mover tus fichas de ajedrez para volver a ponerte en ventaja en el encuentro, no solo desde el marcador, sino también desde los síntomas futbolísticos. Luego, claro, le toca que sufrir al cuadro aguachapaneco, como lo hizo contra Firpo, como lo hizo contra Cacahuatique, pero era una faceta que había también aprendido a mejorar. No obstante, fue la pizarra la que le terminó haciendo ganar a Once Deportivo, y creo que es meritorio o es muy bueno el que se dé este título para esta clase de entrenador, porque es un entrenador intervencionista y es algo que hace falta en el fútbol salvadoreño, saber qué ajustar y tener la personalidad para ajustar en el momento necesario.
El 1-1 fue un golpe mental de realidad para FAS. En la previa habíamos hablado mucho de que FAS no iba a poder encarar de la misma forma el partido de la final que las eliminatorias, porque no era una llave tan larga, o sea, todo lo tenías que definir en un solo partido. Y por eso creo que aunque FAS es mejor en la primera parte, pero empieza a adolecer cosas del pasado, ¿no? El hecho de no poder generar muchas ocasiones de peligro, que te pones en ventaja pero el rival fácilmente te encuentra las costuras, ya no te pudiste cerrar como en otras ocasiones, porque creo que hoy no tuviste la mejor versión de Edson Meléndez, de Brian Tamacas, y Goyeni para mí en la segunda parte o desde el segundo tiempo luce muy nervioso con pelota, o sea, solo Rudy Clavel creo que está a la altura de lo que la final demandaba. Entonces al no tener ese temple en el campo de juego, no pudiste ejercer tu mejor versión defensiva, encajas y al momento de que estás en el 1-1, a FAS yo creo que le regresan todos los fantasmas de la temporada, porque ya no puede controlar el partido de ahí, se vuelve un equipo muy ineficaz en el ataque y sobre todo que Once Deportivo es que por todos lados le encontraba grietas, ¿no? Era como un campo de minas para Club Deportivo FAS y mentalmente creo que aquí demostró por qué le pasaron cosas en el torneo en fase regular, por qué le pasaron tantos partidos donde encajaba un gol y mentalmente no lo asimilaba bien. Yo creo que tampoco la Chochera supo asimilarlo. El último tramo pues es de empujar, ¿no? Once Deportivo se defendió y ahí sí que pudieron recuperar el control, pero no fue tanto por mérito de ellos, sino porque ya el Once Deportivo pues tenía una idea muy diferente sobre el campo en ese momento. Y finalmente quiero dejar claro, para mí el mérito de esta corona es de jugadores, cuerpo técnico y colaboradores directos. La directiva, sin mencionar nombres, aunque ya sabemos a quién nos referimos, la directiva se la pasó diciendo de que todo estaba bien, de que el pago estaba al 100% y de que bla 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 bla. Y todos los jugadores más cuerpo técnico insistieron en que todavía hay una deuda en ese momento de 25 días. Y ya sabemos que este equipo le tocó que jugar la liguilla con deuda prácticamente de un mes y medio. Así que lo que lograron, así que lo que fueron a ganar en el Mágico González es mérito de ellos. Porque ellos lo fueron a buscar, porque ellos se la creyeron, porque ellos fueron a sudar su camiseta, sus colores por su trabajo, aún sin tener todas las condiciones que profesionalmente se merecen por estar ejerciendo sus labores en el campo de juego. Así que muchas felicidades a los jugadores, al cuerpo técnico, felicidades a FAS también, porque a pesar de cómo fue la fase regular, llegaron a una final y de forma muy merecida, y bueno, a veces toca y a veces no toca. Eso simplemente pasa en el fútbol. Este ha sido el análisis de la corona de Once Deportivo. Si ustedes tienen otro comentario que hacer, pueden dejarlo abajito en la cajita, valga la redundancia, de los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dale like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, la próxima semana volvemos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.